Y Melissa Moya nos ha hecho entender, comprender mejor la música y sus variantes y demás de una forma extraordinaria. Yo no sé cómo ella lo hace, porque en radio el tiempo es corto y ella lo logra. Melissa Moya, Hola, música, Melissa. actriz, bailarina, bueno, y su segmento aquí de apreciación musical. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno verte. Un gran saludo para todos. Nosotros hemos estado dando un viaje así como muy exótico últimamente. Sí, el exotismo. Hemos estado conociendo el exotismo en la música y hemos conocido cómo las culturas desde con auge en finales del siglo XVIII, siglo XIX, cómo los compositores han estado explorando a través de esos viajes que hacen a otros países, a través de esa otra música que conocen, cómo han estado adoptando ritmos y lo están incorporando en su música, que es algo que pasa incluso hoy en día. Nosotros vemos autores, cantautores que viajan a un lugar y toman ya sea ritmos de la región o se dejan contagiar por algún nuevo género y deciden explorarlo y deciden fusionarlo con su música. Hoy se habla más que de un exotismo, hoy en día hablamos de fusión. Claro. Cuando hablamos de eso. Bueno, pero hoy vamos a conocer específicamente los ritmos y las armonías presentes en el exotismo que hemos estado conociendo, datado en el siglo XIX. Para poner un contexto así rápido, Mel. Para eso, un contexto rápido, para el que se perdió el segmento anterior. ¿Qué es el exotismo en la música? Claro. El exotismo viene siendo un movimiento que se desarrolla en el siglo XIX, donde los compositores comienzan a tener una fascinación por lo exótico, por lo extranjero. Entonces se da el caso de que ya nosotros estamos en una época donde ha pasado la revolución industrial, hay oportunidades de viajes, hay mayor conocimiento de otras fronteras, de otros horizontes, y al explorar esos horizontes conocemos música nueva. De repente un compositor de Estados Unidos viaja a África y conoce los ritmos que hay allá y luego en su música que las incorpora a estos ritmos que ve. Bueno, más cerca tuvimos esa experiencia con Dizzy Gillespie, el jazzista, trompetista, por allá por los años 50. Él vino por acá, por el Caribe, específicamente a Cuba, incorporó esos ritmos cubanos y de ahí nace el bebop. Por ahí empieza ya a nacer el jazz latino. Totalmente. Tenemos casos, por ejemplo, como Gershwin, George Gershwin con su obertura cubana, Cuban Overture, que se nota la influencia de viaje que hizo a Cuba y con el jazz que estaba trabajando en ese momento. Pues de esto va este tema. Entonces, yo quiero primero, para poner un ejemplo, si podemos poner el audio número 1, por favor, que es un fragmento de interpretaciones de ritmos africanos. Si podemos, por favor. Aquí nosotros teníamos de intérpretes, teníamos el primero era un fragmento de una pieza, The Eden Project, de Kakatsisi, y en la segunda parte teníamos a dos intérpretes, dos percusionistas, mujeres de hecho, Melissa Hie y Ofelia Hie, que estaban tocando la percusión, y esto es para que tengamos una referencia de esos ritmos, ¿verdad? Ahora yo quiero escuchar el audio número 2 de Camille Saint-Saëns, que fue un compositor francés, y esto se llama África. Nosotros escuchamos, pudimos, o sea,
escuchando la referencia previa de estos ritmos, taca, 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 al oír eso en el piano, nosotros podemos ver cómo influencian este tipo de ritmos en esa composición. No solamente eso, las escalas que aquí se están utilizando, una mezcla de modos exóticos. Nosotros habíamos, segmentos anteriores también hablado de los modos de diferentes escalas que hay. Hablamos en un episodio de las escalas pentatónicas que se utilizan mucho en este periodo también. Y ahora vamos a escuchar, aquí por ejemplo, podemos observar patrones de danza que están presentes en esos ritmos africanos y cómo se incorporan en estas piezas. Vamos a escuchar ahora el audio número 5 de Maurice Ravel, se llama Cheresade, que es una obertura inspirada en Las Mil y Una Noches, aquello que... ¿Recuerdas? Aquellos que han leído Las Mil y Una Noches. Y bueno, aquí Ravel emplea también timbres exóticos, modos orientales para simular esta música. Si podemos poner, por favor. Región nos lleva a eso cuando lo escuchamos. Sí, a Oriente Medio por lo menos. Sí. Y fíjense cómo ese ritmo fluido, también las escalas, por ejemplo, cuando hablamos de modo, en este periodo, por ejemplo, aquí se utiliza mucho el modo frigio. Voy a ponerlo aquí porque... Con su piano en el celular, claro, como siempre, como debe ser. Por ejemplo, que es uno de los modos que nosotros vimos. También otro modo que vimos... Perdón. Entonces, se van utilizando diferentes modos que se escapan de estos tradicionales que eran los más frecuentes hasta el momento. Y les tengo una sorpresa. Si pueden poner, por favor, el audio número 4. Esto es lo que sería un modo exótico de... Dale play, dale play. Bien, eso es camino al sol exótico. Sí, totalmente. Yo quiero esa pieza, envíanos Claro esa que sí. pieza. Claro que sí, eso fue cuando Camino al Sol hizo su viaje Exótico a las tierras lejanas. Claro. Hoy ellos vinieron Gracias a por Camino ese al Sol. ejercicio. Hoy ellos vinieron a Camino al Sol. Nosotros vamos para allá, a hacer un live desde allá. Bueno, también nosotros tenemos piezas icónicas como, por ejemplo, Stravinsky, que es un compositor del que hablamos hace tiempo, ruso, también. Y bueno, él hace ballets y uno de los ballets más reconocidos es El Pájaro de Fuego. Y en el pájaro de Fuego hay una pieza que se llama La Danza Infernal del Red Cascade. Si podemos escuchar un fragmentico de esa. Fuego se trata sobre un príncipe que él, con la ayuda de un pájaro mágico de fuego, él rescata a unas doncellas que un hechicero que había aprisionado y las libera a esas princesas que había encantado. Entonces, Stravinsky, recordemos que es un compositor que se caracteriza mucho por el hecho de utilizar, o sea, él, donde sea que va, él lleva su tradición, él lleva su folclore. Y entonces él va
interactuando con otros ritmos en otras regiones que conoce. Recordemos que estamos hablando ya de, bueno, él es de transición finales siglo XIX, entre siglo XIX y siglo XX, y sabemos que en ese entonces había muchas situaciones políticas y de guerra, muchos compositores prácticamente en el exilio. Entonces Stravinsky fue un compositor que viajó bastante y por eso en su música nosotros vamos a ver diferentes etapas. Vamos a ver, que de hecho lo llegamos a discutir cuando hablamos de él, vamos a ver una etapa primitivista, vamos a ver una etapa donde él tira más al neoclasicismo, vamos a ver también una etapa donde él es más influenciado por el jazz, y cómo él, donde sea que va, independientemente de que se deje influenciar y tocar por los diferentes ritmos que conoce, donde sea que va, él sigue impregnando ciertos ritmos tradicionales, ciertas características de la música de su región. Ese exotismo ya entendí, porque iba a hacer una pregunta al respecto. En muchos casos proviene entonces del exilio, de una situación de exiliado en la que se ven muchos músicos, pero vamos a decir que no todos, algunos sí, otros no. No todos, no necesariamente. Pero, por ejemplo, una vez estas personas, estos músicos que tienen una línea tradicional, comienzan a jugar con el exotismo y a implementar esos nuevos ritmos, ¿piensas tú que hubo tal vez algún tipo de buen recibimiento a esos ritmos, o para la época no, tal vez fueron unos incomprendidos, de que aparecieran esas voces que dijeran, aquí están dañando el ritmo, aquí están dañando lo tradicional? Bueno, depende del caso. En aquella época, y es algo que tocaba un poquito de eso el último episodio, y es que en aquella época había, por un lado, algunas personas que se referían a otra cultura. Por ejemplo, el hecho de yo presentar este tema que tiene rasgos exóticos me diferencia a esta nación de mi nación. Eso yo lo puedo ver de dos maneras. Yo puedo estar fascinada por esa nación, o yo puedo estar enfocada en resaltar una diferencia, que tú eres eso y yo soy esto. Entonces, en ese sentido, se van a dar las dos posiciones. Eso ya depende mucho de las personas. En el caso de Stravinsky fue un compositor muy querido, pero también él se sentía como, también le pasó, por ejemplo, a Schoenberg, que solo, porque es como tú andas sin tu tierra, tú andas donde por más que tú quieras, fuera de tu tierra, tú no eres igual de aceptado, no te sientes así. Claro, pero buscas la forma de mezclarte. Exacto, pero en el caso de él, él sí él tuvo la gente quería estar alrededor de él, porque también él era una persona muy afable. Y él le gustaba estar con la gente. Me gusta porque esos temas que tú traes sobre la mesa, que son largos, que son densos, nos permiten a nosotros, hoy hablamos de exotismo, del ritmo, que cada quien haga su investigación por su curiosidad personal, de investigación, y conocer un poquito más como buenos estudiantes tuyos, Melissa. Gracias por tus temas siempre. La gente que quiera seguirte en las redes sociales. Claro que sí, @MelissaMoya en Instagram. También me pueden escribir melissamoya@gmail.com. Si quieren seguir el proyecto de música, @llególasal también en Instagram, pueden seguirlo. Y bueno, aquí en Camino al Sol. Y a través de Camino al Sol, claro, sus representantes. Esta es la base. Así es. Bueno, hoy nos hemos dado muchos permisos para aprender cosas nuevas, pero ahora recordarte que la actitud Camino al Sol para el día de hoy es y sigue siendo todo el día, date permiso para pausar. El descanso es una forma de avanzar con más claridad y propósito. También va para ti, Melissa. Esperamos que hayan disfrutado el programa que con tanto cariño siempre se hace y que nosotras lo disfrutamos. Lo disfrutamos tanto o más que ustedes, cuidado. Bueno, así es que llegamos al final por el día de hoy. El lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Esperamos que así sea. Rey les manda su abrazo y nos vemos el lunes. Bueno, y esto exótico, no sé, mezclado con de todo. Esto me encanta. Conga de Gloria Estefan, eso es viejísimo. Es así, pero hay tiene que pararse tanto a bailarla. sabor, tantos ritmos, es obligatorio pararse a bailar. Así nos vamos, lindo día. Hasta el lunes. Aquí termina Camino al Sol.